Vamos a continuar con la siguiente intervención a cargo del doctor Héctor Guerrero Bobadilla, profesional mexicano. Nos trae el tema reducción de las consecuencias por terremotos mediante el uso de tecnología de protección sísmica. Mientras nos ayuda el ingeniero Sandino Guerrón para colocar la grabación de esta ponencia previamente grabada, presentaremos al doctor Héctor Guerrero Bobadilla, quien estudió la carrera de Ingeniería Civil y la maestría en Ingeniería Civil en el área de estructuras en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la UNAM. En el 2016 obtuvo el grado de doctor por la Universidad de Manchester, en el Reino Unido. Actualmente es investigador titular de tiempo completo en el Instituto de Ingeniería de la UNAM, donde realiza la investigación relacionada con estructuras prefabricadas, sistemas innovadores de protección sísmica y diseño sísmico basado en desempeño, temas en los que ha publicado más de 100 artículos en revistas de renombre internacional y en congresos nacionales e internacionales. También participa como profesor de licenciatura y posgrado, donde ha graduado a cerca de 50 estudiantes de grado y posgrado. Fue presidente de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica en el bienio 2022-2023. Cuenta con experiencia en el diseño de estructuras de acero y concreto reforzado, especialmente equipadas con sistemas de protección sísmica. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México y miembro activo en Comité de Normas de Diseño y en organizaciones gremiales como el Instituto Americano del Concreto, el ACI, el Instituto Americano de Investigación en Ingeniería Sísmica y él mismo en el país mexicano. Es así que damos la bienvenida al doctor Héctor Guerrero Bobadilla eh, y que le escuchamos en estos momentos. Adelante, gracias. No se está escuchando el audio. Termina el compartir y al momento de compartir hay que ponerle un visto ahí a una de las opciones, un cuadrito ahí en la que pueda compartirse el audio. Eh, Hubo oficialmente y voy a presentar el tema reducción de las consecuencias por terremotos mediante el uso de tecnología de protección sísmica. Les dejo ahí mi correo por si alguien gusta más información, con gusto me pueden contactar. Antes de iniciar, me gustaría agradecer la amable invitación al comité organizador de esta tercera Jornada Internacional de Ingeniería Estructural y Sísmica 2025, especialmente al Colegio de Ingenieros Civiles del Ecuador y al Colegio de Ingenieros Civiles de Manabí. Muchas gracias por considerarme. Espero que esta presentación sea de su agrado. Voy a apagar el video para que mejore la transmisión. Y bueno, de todos modos, aquí sí. Bueno, ¿qué temas me gustaría platicar con ustedes el día de hoy? Pues primero una introducción sobre cuáles son las consecuencias de los terremotos, algunos conceptos de diseño sísmico basado en desempeño, los conceptos de resiliencia sísmica, un tema que ha venido surgiendo con mucha fuerza en los últimos años, los terremotos. Bueno, hemos visto imágenes alrededor del mundo después de que ocurre un gran terremoto y entonces nos preguntamos, ¿vale la pena hacer un diseño sismo resistente? ¿Es pertinente?
Vamos a analizar un poco de información. Bueno, estamos conmemorando la ocurrencia del terremoto del 16 de abril en Ecuador de 2016, donde, bueno, pues la magnitud fue una magnitud grande, magnitud 7,8, es un terremoto muy grande, como ahorita vamos a entender. Ocurrió un sábado, como el día de hoy, a las 18:58 horas. Hubo pues varios fallecidos lamentablemente, muchos heridos, como se puede ver ahí, y bueno, también ahí vemos algunas imágenes de este terremoto tan devastador. En México también hemos tenido varios terremotos, por ejemplo, el 19 de septiembre de 1985, perdónenme, ocurrió el terremoto de Michoacán, aquí en la costa del Pacífico, magnitud 8,1, ocurrió a las 7 de la mañana, bueno, 7:17 de un jueves. Hubo muchos fallecidos, lamentablemente. La cifra oficial pues anduvo entre 3,000 y 6,000, aunque la cifra real pues se considera que fue mucho más que eso. Eh, en Turquía, bueno, ha habido muchos terremotos con muchas consecuencias, evidentemente, a lo largo de la historia. Algunos que tenemos más recientes son estos de Turquía, hace un par de años. Hubo dos terremotos, de hecho, el mismo día, lo cual pues fue algo un poco, bueno, no tan inusual, pero algo inusual. Dos terremotos, uno de magnitud 7,8, otro de magnitud 7,5. Como verán, estos terremotos, pues más o menos en magnitud, resultaron similares al de Ecuador, ¿no? De 2016. El primero fue a las 4 de la mañana, el segundo a la 1 de la tarde, del lunes 6 de febrero, perdón, dice ahí 1985, debe decir 2023. Eh, Hubo oficialmente registrados 59,556 muertos, casi 60,000, y bueno, casi el doble de heridos, ¿no? Aunque cifras, digamos, que están empezando a surgir, digamos, a 2 años del terremoto, hablan de una cantidad mayor, ¿no? De víctimas, lamentablemente. Y bueno, ahí una imagen de la devastación que ocurrió. En el terremoto, más recientemente, justo hace algunas semanas en Myanmar, hubo un terremoto de magnitud 7,7, otra vez una magnitud similar a la del terremoto de Ecuador. Pues ocurrió a las 12:50 horas del viernes 28 de marzo. Pues hasta la fecha van contabilizados más de 5,000 muertos. Sigue habiendo rescate de personas y de cuerpos en los escombros. Como ustedes saben, Myanmar tiene una situación política complicada, entonces la información no fluye tan rápido y las labores de rescate, al parecer, son muy complicadas. Entonces, entendemos que pues hay consecuencias muy graves de los terremotos alrededor del mundo. Yo les mostré ahorita algunos ejemplos, pero como dice ahí, podemos continuar analizando pues, una cantidad numerosa de terremotos alrededor del mundo. Hemos visto terremotos en Chile, sobre todo que lo tenemos, digamos, más cerca. Japón, Nueva Zelanda, China, Taiwán, es decir, pues nuestro planeta está vivo, ¿no? Y siempre vamos a tener grandes terremotos en el mundo que pues nos van a causar esas grandes consecuencias, ¿no? Y esas consecuencias pueden llegar a ser enormes. Les muestro ahí una imagen de un mapa de México que quería mostrarles un poco para que entendamos que pues siempre va a temblar mientras estemos los humanos en la Tierra. Por ejemplo, esos mapas los emite el Servicio Sismológico Nacional de México. Ese es el último, el de la sismicidad 2024, del año 2024. Y como pueden ver, está lleno ahí de puntos el mapa, quiere decir que cada uno de esos puntos es un terremoto. Fíjense, el Servicio Sismológico Nacional de México registró más de 33,000 terremotos. La gran mayoría de ellos, obviamente, fue menor a magnitud 3, ¿no? Ahí viene un registro de magnitudes, más o menos, para que nos demos una idea, pero la gran mayoría que se registran son de magnitudes bajas que realmente no generan consecuencias graves. Aunque de vez en cuando, pues llega a ocurrir un terremoto grande y eso genera pues grandes problemas. Seguramente recordarán que el 19 de septiembre de 2017, justo en el aniversario del sismo de 1985, el mismo día tuvimos un terremoto grande en México y bueno, causó también algunos problemas fuertes, ¿no? No tanto, no tan graves como el de 1985, pero sí fueron graves, ¿no? Varias personas desafortunadamente perdieron la vida. Un par de semanas antes de ese terremoto también tuvimos otro
más al sur, en las costas de Chiapas y Oaxaca. Y, y bueno, otro dato curioso es que en 2021, también el 19 de septiembre, tuvimos otro tercer terremoto en las costas de, bueno, en Michoacán, en el estado de Michoacán. Y uno se pregunta, ay, ¿por qué ocurre en el mismo día, ¿no? El 19 de septiembre. La verdad es que no es casualidad. Si nosotros sacáramos cuántos terremotos ocurren al día o alcanzamos a registrar al día en México, fíjense, si el servicio sismológico registra 33,000 y el año tiene 365 días, pues nos da 92, casi 100 terremotos diarios que registra el servicio sismológico. Entonces, pues todos los días tiembla, ¿no? Entonces todos los días hay terremotos, entonces no es casualidad que algunos terremotos sean fuertes y pues se lleguen, la población los llegue a notar que ocurren el mismo día, pero en realidad todos los días tiembla, ¿no? Eso yo a veces lo uso también un poco como broma para desenmascarar a los charlatanes que predicen terremotos, ¿no? Dicen que van a predecir un terremoto, pero la verdad es que pues, todos los días tiembla, entonces todos los días, si todos los días decimos que va a haber un terremoto, pues todos podríamos predecir la ocurrencia de terremotos porque ocurren todos los días, ¿no? Entonces, bueno, sí, ocurren y ocurren mucho. Solamente que pues la población percibe pues los más grandes, los más fuertes, pero todos los días tiemblan. Bueno, es un poco como introductorio para entender las consecuencias de los terremotos. Eh, un segundito. De acuerdo. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito de los conceptos de diseño sísmico basado en desempeño. Primero, un poco de reflexión. Vamos a pensar, ¿qué desempeño queremos en las construcciones? Eh, Queremos un buen desempeño, obviamente, ¿no? Pero hay que entender a qué le llamamos desempeño y un poco cómo se genera ese desempeño y debido a qué. En el terremoto de Turquía bueno, los terremotos de Turquía de 6 de febrero de 2023, yo los tengo muy presentes porque, digamos, formé parte de la brigada de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica que acudió a Turquía a entender un poco lo que había ocurrido con los daños, ¿no? Entonces, es una fotografía que yo tomé en una ciudad que se llama Kahramanmaraş, en Turquía. Muchas construcciones habían colapsado alrededor, de hecho la devastación era enorme, fue muchos daños, muchos edificios colapsados. Pero tomé esta foto en este hospital, es un hospital privado, de hecho Hatanesi significa hospital, entonces es el Hospital Bata. Eh, digamos, este hospital era un hospital privado que pues no pudo dar el servicio durante la emergencia porque quedó muy dañado y tuvo que ser demolido en semanas posteriores. Digamos, a mí me hace reflexionar mucho esta imagen porque, eh, si ustedes recuerdan, normalmente para diseñar hospitales se usa un factor de importancia y efectivamente el factor de importancia ayudó a que este edificio no se colapsara, o sea, mientras que otros digamos, de importancia ordinaria o común se colapsaron, este no se colapsó, o sea que funcionó el factor de importancia, pero la pregunta es, ¿fue suficiente? Quizás la respuesta es no. ¿Por qué? Pues porque quedó muy dañado y no pudo dar el servicio que se necesitaba en ese momento, ¿no? Seguramente mucha gente lamentablemente perdió la vida por no tener servicios médicos digamos, en el momento en que se necesitaba. Entonces, uno se pregunta si ese es el desempeño que queremos. Por otro lado, la brigada tuvo la suerte también de visitar varios hospitales equipados con una tecnología que se llama aislamiento sísmico y que ahorita les voy a platicar más de ello. Pero ya desde antes de estos terremotos del 2023, el gobierno turco había ordenado que todos los hospitales públicos de cierto tamaño fuesen aislados. Entonces, nos tocó visitar algunos hospitales como este que ven aquí en la pantalla. Y algo que me gustaría que observaran es que esta foto también yo la tomé. De hecho, aquí se ven algunos integrantes de la brigada que estaban ahí platicando después de la visita. Pero si observan, no hay ni un solo cristal roto, ¿no? O sea, el hospital digamos, le fue muy bien, yo diría de maravilla. Nosotros entramos al sótano, los aisladores sísmicos estaban en el sótano, alcanzamos a medir cuánto se movieron porque dejan un rastro cuando se mueven este tipo de aisladores y sí se movieron, se activaron, funcionaron muy bien y vean que el hospital no tiene ni un solo cristal roto. Funcionó muy bien,
Cuando nos tocó hacer la visita, un mes después de los terremotos, el hospital estaba en total operación y así lo estuvo durante la emergencia. Entonces, funcionó muy bien. Digamos que hay un contraste entre la imagen anterior de un hospital que no estaba equipado con ninguna tecnología, que si bien resistió el terremoto, pero no pudo dar el servicio, y otro hospital que sí estaba equipado con esa tecnología y que pudo dar el servicio. La pregunta es, ¿algún día dejarán de dañarse esas construcciones debido a los terremotos? ¿Podemos hacer algo distinto para que eso pase? Pues yo digo que sí, por supuesto que sí. Ya comparando las dos láminas anteriores del hospital que quedó muy dañado y el hospital que quedó sin un solo cristal roto, pues nos da una idea de que sí hay forma de hacer mejores construcciones, ¿no? Bueno, pero para entender un poco eso, vamos a hablar un poquito de qué hacemos actualmente y en qué consiste el diseño sismorresistente convencional. Bueno, la verdad, la respuesta es que aplicamos fuerzas estáticas normalmente, como se ve ahí en esa imagen que tomé de internet, de esa página que se llama Unienseña. Fíjense, aplicamos fuerzas estáticas en los modelos. Y nuestros modelos numéricos normalmente son elásticos lineales. Pero eso no representa el fenómeno físico, porque en realidad las fuerzas que ocurren en la estructura, el terremoto no las aplica en el edificio, lo que ocurre es que se mueve la base y se mueve de manera dinámica, o sea, ni son fuerzas estáticas ni son fuerzas aplicadas, es movimiento que ocurre en la base. Entonces el fenómeno físico es distinto al que usamos para diseñar. Ciertamente tiene alguna aproximación, a veces una buena aproximación, pero a veces una aproximación mala, ¿no? No tan buena. Entonces, digamos, uno de los grandes problemas del diseño convencional es que la forma en que diseñamos, nuestros métodos de diseño, no representan el fenómeno físico. Esa es la realidad. Otro de los grandes problemas que hay es que reducimos las fuerzas, ¿no? Los reglamentos de construcción, seguramente los que se dedican a las estructuras e incluso los que no se dedican a las estructuras, han escuchado que el reglamento nos da un espectro de diseño, como este que vemos aquí en negro. Ese espectro de diseño en realidad es una fuerza que debemos cumplir para darle resistencia a nuestras estructuras. Pero el reglamento también nos dice, reduce si quieres, si puedes, bueno, si no se puede, si tienes la opción de reducir esas fuerzas por un factor de reducción global, de tal suerte que terminamos usando unas fuerzas menores. Vean, aquí está entre R, ¿no? Se reducen esas fuerzas, entonces usamos fuerzas menores de diseño. Hay un gran problema aquí. Bueno, dos. Uno es que al reducir las fuerzas tenemos menos capacidad y esa reducción va a implicar daño en la estructura. Bueno, ese es por un lado. Y el otro es que estos factores de reducción son globales porque nosotros entramos con el periodo de vibrar de nuestra estructura, una propiedad que va a tener nuestra estructura, y entonces hacemos la reducción. Pero eso asume automáticamente que es una reducción global e implica que muchos o prácticamente todos los elementos de la estructura van a estar disipando energía. Y eso no considera, como dice aquí, no toma en cuenta problemas locales o efectos locales. ¿Como cuáles? Pues como los pisos blandos, las irregularidades estructurales extremas. Hay muchas cosas que ocurren que hacen que se genere una concentración de daño que no se toma en cuenta cuando se reducen estas fuerzas porque la reducción es global, no local. Entonces ese es otro gran problema. Y lo que les decía, ¿qué implica reducir las fuerzas sísmicas? Bueno, pues implica disipar energía a través de daño en los elementos estructurales. O sea, al reducir las fuerzas, pues estamos aceptando que las estructuras se van a dañar. Uno de los grandes problemas es que esas reducciones globales asumen daño uniforme, lo cual pues es difícil que ocurra realmente. Por eso vemos muchos colapsos, porque pues muchas veces empiezan a dañarse algunos elementos estructurales y son pocos los que disipan toda la energía y pues por eso se rompen o por eso se caen las estructuras muchas veces, ¿no? Bueno, ahí quise mostrarles esta imagen de unas pruebas que hicimos hace algunos años de un elemento estructural. Si un ingeniero estructurista viera esto, diría, ah, bueno, pues esta curva, carga contra deformación, se ve muy bien, tiene muy buen comportamiento. Si uno saca el envolvente, pues ve que primero hay un comportamiento elástico lineal. Si seguimos ya después de ese límite de proporcionalidad, vemos que tiene un comportamiento estable, ¿no? Entonces, querríamos decir que este elemento tiene un muy buen comportamiento.
desde un punto de vista estructural. Y así es, pero pues al final vean cómo queda, ¿no? Muy dañado y obviamente pues este elemento tendría que reemplazarse si quedara así de dañado después de un terremoto. Entonces, a pesar de que desde un punto de vista estructural tiene un muy buen comportamiento, pues durante un terremoto no nos gustaría que quedara así, porque eso implica una reparación muy costosa y peligrosa y bueno, tiene muchos retos. Entonces, pues sí, sabemos que si diseñamos a las estructuras y reducimos las fuerzas como nos permiten los reglamentos, sabemos que va a haber daño, pero en realidad ese es el desempeño que queremos. Bueno, considerando todo eso, hubo un grupo de ingenieros que se reunieron a finales de los noventas, el CAOC, o sea, un grupo de una asociación del estado de California en Estados Unidos. Ya desde antes había algunos conceptos que se venían manejando, pero pues ellos empezaron a definir ya con mejor claridad esta tablita sobre cuál era el desempeño el desempeño objetivo. Perdón que esté en inglés, pero aquí se habla del desempeño objetivo que deben tener las estructuras. Entonces nos habla de 4 niveles de desempeño. Muchos de ustedes seguramente han visto esta tabla donde hablamos de totalmente operacional, seguridad de vida y prevención o cerca del colapso. Y luego las intensidades sísmicas, ¿no? Vamos de la menor, que son intensidades sísmicas que ocurren frecuentemente, las ocasionales, las raras y muy raras. Actualmente usamos este nivel de intensidad, el raro, que se le llama actualmente sismo base de diseño. Usamos este para diseñar las estructuras convencionales y lo que pedimos, lo que se pide, los reglamentos piden que esas estructuras convencionales estén en seguridad de vida ante esta intensidad sísmica de diseño. Ya cuando tenemos estructuras, digamos, críticas, por ejemplo, un hospital, pues queremos que esté totalmente operacional. Y si llegamos a tener un sismo raro, o más bien muy raro, extremo, que actualmente también se le llama sismo máximo considerado, pues queremos que esté al menos operacional, ¿no? Aunque lleguemos a tener un terremoto muy extremo, queremos que ese hospital siga en servicio y siga ofreciendo pues el servicio que se necesita justo en la emergencia. Digamos que se planteó se le llama matriz de desempeño o esa tabla que en las columnas nos dice cuáles son los objetivos de desempeño que buscamos y en los renglones cuáles son las intensidades sísmicas que vamos a usar para diseño. En México, déjenme contarles que actualmente ya se incluyen estos conceptos de diseño sísmico basado en desempeño. Esta matriz, digamos, en español, pero digamos muy similar, ya está en el reglamento de la Ciudad de México y actualmente para estructuras, por ejemplo, equipadas con aislamiento sísmico, se les pide que estén en esta condición operacionales para el sismo máximo, ¿no? Así lo hacemos. Para hospitales es similar, ¿no? Y le llamamos estructuras del grupo A, o sea, estructuras importantes deben estar operacionales. Bueno, eh, aquí de manera gráfica podríamos ilustrar un poco cómo se vería una estructura ante los diferentes niveles de desempeño. Por ejemplo, operacional, pues quiere decir que no tiene nada y si, bueno, totalmente operacional, no tiene nada, sigue operando bien. Ocupación inmediata, quiere decir que, bueno, tuvo algunos pequeños problemas que no afectan su funcionalidad y se puede ocupar de manera inmediata. Seguridad de vida, digamos que ya se observa daño en los elementos estructurales, pero bueno, al menos las personas pueden evacuar la estructura de manera segura. Y prevención de colapsos cuando la estructura está muy dañada y ya no puede, digamos, ya corre peligro su estabilidad estructural, entonces ya no puede soportar otros movimientos sísmicos y se tiene que evacuar inmediatamente esa estructura y está en riesgo de colapso. Los reglamentos alrededor del mundo para las estructuras ordinarias normalmente están calibrados para seguridad de vida ante el sismo base de diseño, ante la intensidad sísmica de diseño, ¿no? Les decía que pues en México ya estamos considerando estos conceptos y en varias estructuras, por ejemplo, en las estructuras importantes o en las estructuras equipadas con aislamiento sísmico, ya se está pidiendo que estén en ocupación inmediata, ¿no? Quiere decir que nos estamos moviendo de esperar seguridad de vida a ocupación inmediata para ese tipo de estructura. Y la intención es que cada vez, o cada vez más estructuras estén en esa condición y que, pues, si bien tengan toda esta capacidad de deformación las estructuras, pues que solamente sea una capacidad de respaldo, pero que estemos ante el sismo base de diseño
en esta condición, ¿no? En este nivel de desempeño que se llama ocupación inmediata. Otra cosa importante de destacar es que entre más se deforma una construcción, más se daña. Si una estructura se deforma mucho, se va a dañar mucho. Si se deforma poco, se va a dañar poco. Entonces, un poco la tendencia es a diseñar estructuras que se deformen poco para que estén en esta condición de ocupación inmediata y las consecuencias sean reducidas. Hablemos ahora un poco de los conceptos de resiliencia sísmica. ¿Qué es resiliencia sísmica? Bueno, les ofrezco yo aquí una definición. Dice, es un atributo de las comunidades y consiste en recuperarse rápidamente después de la ocurrencia de un terremoto severo. Imaginemos que en esa línea de tiempo pues está la funcionalidad de una comunidad, de una ciudad o de un país. Entonces, si no hay ningún evento sísmico, porque estamos hablando de resiliencia sísmica, la funcionalidad es 100%, ¿no? Está funcionando nuestra comunidad y pues no hay ningún problema, todo continúa normal. Sin embargo, cuando hay un terremoto, se cae la funcionalidad y puede haber varios escenarios. Por ejemplo, en el escenario uno, pues pasan unos días y la comunidad se recupera. En un escenario 2, pues a lo mejor ya toma meses recuperarse y en un escenario 3, pues toma mucho más tiempo, ¿no? Incluso podría llegar el caso en que no se recupere. Pero bueno, la idea es que, pues, estamos hablando de terremotos, digamos, de gran tamaño, ¿no? Entonces, la idea es que, pues, siempre estemos en esta condición, ¿ok? Se puede caer la funcionalidad un poco, pero, pues, después de unos días nos podemos recuperar. El problema es que, pues, si no diseñamos intencionalmente para que eso ocurra, pues lo más probable es que estemos en los escenarios 2 o 3, ¿no? Digamos, sería poco probable que estuviéramos en el uno si no lo estamos considerando en el diseño. Entonces, un poco digamos, este enfoque de diseño sísmico, considerando resiliencia, pues debe estar orientado a que si se pierde funcionalidad, pues sea poca y que tengamos estrategias implementadas para que se recupere rápido la funcionalidad. ¿Qué atributos debe tener una comunidad resiliente ante la ocurrencia de terremotos? Primero, pues que las construcciones que componen la infraestructura de esa comunidad tengan una probabilidad de falla baja, o sea, que sean, digamos, muy robustas para que de preferencia no fallen. Obviamente eso es difícil de asegurar en un mundo lleno de incertidumbre. Entonces lo hacemos con un enfoque probabilista y calculamos que esa probabilidad de falla sea baja. Ok, eso implica que hay que entrarle a las probabilidades, que actualmente ya la comunidad de ingenieros estructurales, pues ya lo estamos abordando y de manera muy robusta. Ahorita les voy a hablar un poquito más de eso. Otro atributo es que las consecuencias, en caso de una falla, o sea, no queremos que falle, pero pues, la probabilidad nunca es cero. Entonces, si llega a ocurrir alguna falla, pues las consecuencias deben ser reducidas. O sea, hay que preparar el diseño para que, ok, si algo llega a ocurrir, de todas maneras que las consecuencias sean bajas. Y finalmente, que los tiempos de recuperación sean reducidos. Entonces, son los tres atributos que debe tener una comunidad resiliente. Eh, Hablando del primero, una probabilidad de falla baja. Les decía, pues ya le estamos entrando a las probabilidades, lo cual es muy bueno, pues hay que calcular probabilidades. ¿Por qué tenemos que hacerlo con un enfoque probabilista? Pues porque hay mucha incertidumbre, ¿no? Hay incertidumbre en las propiedades de los materiales, en sus propiedades mecánicas, hay incertidumbre en el fenómeno sísmico, ¿no? Hay muchas cosas que no sabemos, entonces hay que abordarlo con un enfoque probabilista. En fin, hay mucha incertidumbre, por eso se hace probabilísticamente. Suena un poco complicado, pero la verdad es que ya hay metodologías, digamos, que nos permiten calcular estas probabilidades. Por ejemplo, aquí tenemos una intensidad, unas curvas de probabilidad para una intensidad sísmica dada. E imaginemos que tenemos 5 estructuras. Entonces, para la intensidad uno, que vamos a asumir que esa es la intensidad sísmica de diseño, o la que se considera para diseño, fíjense, yo preferiría estar en la estructura uno, en el sistema uno, porque su probabilidad de falla es baja. Y no me gustaría estar en el sistema 5, porque su probabilidad de falla es muy alta. Fíjense, en el uno, 2 o 3 es bueno porque la probabilidad de falla es menor al 10%. Normalmente 10% pues es un límite, digamos que se ha adoptado como límite aceptable, ¿no? De manera internacional. Entonces, digamos que no nos gustaría estar ni en el 4 ni en el 5, pero podríamos aceptar estar en el uno, 2 o 3. E incluso, fíjense, si la intensidad fuera más grande que la de diseño, si fuera del doble,
El sistema uno todavía está por debajo del límite aceptable. Entonces es un muy buen sistema porque su probabilidad de falla es muy baja. Entonces, y si a mí me dijeran, los 5 te cuestan lo mismo, pues ya ni lo pensaba, ¿no? Aceptaría el uno como el sistema más conveniente porque tiene una probabilidad de falla mucho más baja que el resto. Ahora, para que las consecuencias sean reducidas en caso de alguna falla, pues hay que evaluar, digamos, cuáles son los daños esperados. Pues, por ejemplo, aquí es muy típico ver este tipo de curvas donde es una curva de unas distribuciones de probabilidad donde el eje horizontal, pues es la deformación, la deriva, muchas veces de una estructura, de un edificio, por ejemplo. Pues vean que si se deforma mucho y dejamos que haya una deformación grande, si yo diseñara para estas deformaciones grandes, vean que es altamente probable, a lo mejor un 75% probable, de que el daño sea extensivo o completo, pues que quede muy dañado o completamente dañado mi sistema, ¿no? Sin embargo, si yo diseño para deformaciones menores, bajas, vean que es altamente probable que el daño sea nulo o ligero, ¿no? Y muy poco probable que sea extensivo o completo. Entonces, una de las recomendaciones de diseño, hablando de resiliencia, pues es diseñar para deformaciones bajas. Dice aquí, si un componente o una construcción se deforma mucho, se va a dañar mucho y sus consecuencias van a ser severas. Por el contrario, si se deforma poco, se va a dañar poco y sus consecuencias van a ser reducidas. Pues ya desde el diseño, si yo hago un diseño en el que las deformaciones sean bajas, pues obviamente voy a estar buscando pues que las consecuencias sean bajas. Eso se ha entendido en las últimas décadas, ¿no? Que es muy importante controlar las deformaciones o las derivas. Y entonces, pues muchos profesionales del diseño sísmico lo estamos entendiendo así y cada vez diseñamos para deformaciones menores, ¿no? Se le está dando mucha importancia a ello. Y bueno, el tercer atributo del que hablábamos para una comunidad resiliente, pues es que los tiempos de recuperación sean bajos. Entonces hay que diseñar intencionalmente para qué, para que las consecuencias sean bajas y que nos podamos recuperar rápidamente, pues en algunas horas o máximo días, ¿no? Para, para ayudar a la resiliencia de nuestras comunidades. Bueno, eso es un poco de resiliencia sísmica. Ahora hablemos de tecnologías de protección sísmica. Bueno, hay muchas en realidad. Ahorita vamos a hablar un poco de ellas. Dice aquí, ¿cómo podemos lograr comunidades resilientes ante los sismos? Bueno, una alternativa inteligente es usar tecnología. ¿Qué tecnología? Pues tecnología de protección sísmica, ¿no? Eh, Ese es, digamos, un buen camino. Y usar tecnología, pues hemos visto que es muy rentable, ¿no? Por ejemplo, cuando vemos los teléfonos inteligentes que tenemos ahora, pues vemos que son muy eficientes, ¿no? Digamos, el costo ha bajado mucho, o sea, son muy accesibles. Ya el teléfono, pues es una de las pocas utilidades que tiene, más bien, perdón, es una de las muchas utilidades que tiene. Tiene cámara para tomar fotografías, para tomar video, tiene aplicaciones para pedir un taxi, tiene aplicaciones para pedir comida, tiene aplicaciones para hacer videoconferencias, tiene aplicaciones de todo tipo, videojuegos, alarmas, calendario, correo electrónico, en fin, tiene tantas cosas. Es el gran beneficio de la tecnología y todo por el mismo precio, ¿no? Los autos, ni se diga. En fin, hay muchos beneficios de la tecnología. Entonces, en el lado de los sismos o de la protección sísmica, pues digamos, me parece que es evidente y es obvio que tenemos que usar esa tecnología y aprovecharla, ¿no? ¿Qué hacen en otras industrias? En la industria eléctrica, por ejemplo, se usan sistemas de protección. Tenemos este tipo de fusibles muy económicos, ¿no? Que protegen mucho a las instalaciones eléctricas y a los aparatos que usamos normalmente. Tenemos este otro tipo de sistemas un poco más sofisticados y varios otros, ¿no? En fin, en la industria eléctrica está muy bien entendido y se usan de manera recurrente. Más bien es raro que no se usen, ¿no? Todo el mundo los usa. En la industria automotriz, seguramente ustedes han visto muchos de estas tecnologías. Una de ellas se muestra ahí en la pantalla, que es para proteger a los usuarios, ¿no? Pero así los autos tienen muchísimos sistemas de protección. Seguramente ustedes ya han visto que varios autos ya un poco más sofisticados tienen incluso sensores que evitan choques, ¿no? O sea, si uno va
manejando a gran velocidad y hay un obstáculo, esos sensores ayudan a frenar o frenan más rápido, o incluso algunos autos hasta se manejan solos y esquivan los obstáculos. O sea, hay muchos avances en la industria automotriz. Ese otro ejemplo, miren, hay un accidente de la Fórmula 1 del piloto Xu Guangyu en el año 2022, hace 3 años. No sé si ustedes lo vieron, yo lo vi porque, digamos, me gusta ver la Fórmula 1, pero lo que yo me pregunto es cómo fue posible que el piloto, no sé si alcanzan a ver, pero aquí está su cabeza, este es el casco, ¿no? A gran velocidad, a la velocidad que iba, y salió ileso, ¿no? Salió muy bien, rápidamente. Entonces, ¿cuántos sistemas de protección tiene ese auto para que a esa velocidad y bajo ese escenario el piloto saliera bien, ¿no? Es increíble para mí. Pero es el beneficio de la tecnología, ¿no? Entonces, en otras industrias, pues se ha entendido muy bien los beneficios de usar tecnologías. Y en la industria de la construcción, ¿qué opciones tenemos? Bueno, cuando vamos a construir un edificio, una estructura, tenemos dos opciones. Usamos sistemas convencionales o usamos tecnologías de protección. Algún sistema con tecnologías de protección. En los sistemas convencionales, normalmente sabemos que el daño va a ser significativo en términos de sismos. ¿Por qué va a ser significativo? Pues porque reducimos las fuerzas, como ya les expliqué, y sabemos que pues, toda esa disipación de energía se genera a través de daño y puede llegar a ser muy severo el daño, como ya lo vimos en las primeras láminas. Cuando usamos tecnologías de protección sísmica, el daño es significativamente menor. ¿Y por qué es significativamente menor? Pues porque ese es el enfoque de diseño cuando usamos esas tecnologías. La idea de usar esas tecnologías es que los dispositivos de protección absorban el movimiento y el sistema principal, o sea, nuestro edificio, pues no tenga daño, ¿no? O sea, tenga afectaciones menores, como vimos la imagen del hospital de Turquía, donde ni un solo cristal se había roto durante el terremoto, ¿no? Entonces, son los beneficios de la tecnología, además de que estos dispositivos tienen un control de calidad muchísimo más severo que el que tienen los sistemas convencionales. Entonces, eso ayuda todavía a tener mucho más confianza y ahorita les voy a mostrar un poco de ellos. Vamos a hablar de el aislamiento sísmico. Bueno, el aislamiento sísmico es una de las tecnologías que se usan, de las más populares, y lo que hacemos es montamos o ponemos el edificio sobre unos apoyos que son flexibles, mientras que en una estructura convencional decimos que tiene base rígida porque se conecta a la cimentación. Entonces, cuando hay un movimiento, un terremoto, en la estructura convencional, pues se propaga el movimiento hacia arriba y daña a los elementos estructurales si ese movimiento es muy intenso. En el caso de usar aislamiento sísmico, digamos, el movimiento lo absorben esos dispositivos que se deforman de manera estable durante un terremoto y la superestructura o la edificación o lo que tenemos arriba, pues se mueve como un cuerpo rígido, pero de manera muy lenta y sin dañarse. Algunos de los dispositivos que normalmente hay muchos, pero los más populares son los deslizantes, estos que tienen un plato abajo, estos son unos cortes que les quiero mostrar. Tenemos un plato abajo, un plato arriba, un deslizador en medio. Entonces se dice que, bueno, durante un terremoto, bueno, aquí se ve, la parte de arriba se desliza con respecto a la parte de abajo está conectada a la cimentación, la parte de arriba está conectada a la superestructura, entonces hay un deslizamiento lateral y pues, así es como se mueven estos dispositivos. Pues están los elastoméricos, que pues, es una goma básicamente, y aquí es una prueba de laboratorio, se ve cómo se deforman lateralmente de manera muy estable estos dispositivos. Seguramente ustedes han escuchado hablar de los espectros de respuesta, pues estos son unos espectros de respuesta, digamos, registrados en México. Y con el aislamiento sísmico lo que hacemos es mover el periodo de vibrar de la estructura, lo alargamos para llegar a una zona donde evitamos todos los picos, como pueden ver aquí en esta zona marcada en rojo. Nos movemos y vamos a una zona donde ya, digamos, las acciones sísmicas son muy bajas en términos de, aquí dice pseudoaceleración, es decir, en términos de fuerzas laterales. En términos de desplazamientos, también nos vamos a una zona donde los desplazamientos son controlados. Por ejemplo, aquí estamos hablando de 200 milímetros o 20 centímetros, que los absorben los aisladores, no la estructura, ¿no? Alguien podría decir, ¿y por qué no te vas mejor a este lado donde los desplazamientos son bajos?
Bueno, no es tan fácil, ¿no? Los que nos dedicamos a las estructuras sabemos que si a veces ya tienes un periodo de vibrar de tu estructura, rigidizarla para llegar a un periodo mucho más bajo puede ser carísimo y a veces imposible de lograr. Entonces, lo que conviene, pues, en lugar de quedarnos en esta zona de alta demanda, es usando aislamiento sísmico, flexibilizar al sistema e irnos a una zona donde ya las afectaciones son menores. Entonces, como decía un colega, es esquivar al toro, ¿no? Esquivar al terremoto, haciendo esa estrategia de alargar su periodo de vibrar. Aquí les quiero ofrecer algunos resultados del maestro Juan Aguilar, que en 2020 hizo unos estudios de estructuras aisladas. Bueno, pues aquí se ven perfil de desplazamientos de los análisis que hizo. Las curvas verde y azul corresponden a estructuras aisladas, son promedios de muchos análisis que se hicieron, y la curva roja es el promedio de una estructura convencional. Aquí él había puesto un límite de 15 al millar o 0.015. Y bueno, cuando analizó la estructura convencional, pues rebasaba un poco el límite que estaba establecido, pero se veía claramente que la estructura convencional, que por cierto tenía 9 niveles, tenía unas deformaciones dadas cuando ocurrían movimientos sísmicos del nivel que se consideró para fines de diseño. Cuando se usaba aislamiento sísmico, ven que se reducían mucho esas, le llamamos en México distorsiones de entrepiso o derivas, ¿no? Bueno, con todos esos análisis que hizo, calculó la probabilidad de colapso dada una intensidad sísmica, que en este caso él usó como intensidad sísmica la aceleración máxima del suelo, o PGA también. Bueno, se dio cuenta que para la estructura convencional, o sea, es decir, sin aislamiento sísmico, pues para la intensidad sísmica de diseño, que era 0.2G, ven que la probabilidad de colapso era alta, ¿no? Cercana al 40%. Y cuando se aislaba la estructura, vean que en los dos casos que él analizó, bajaba muchísimo, ¿no? La probabilidad de colapso. Incluso para el doble, que era 0.4, vean que seguimos por debajo del límite de 10%, mientras que para una estructura convencional, pues esto ya prácticamente era el 100%. O sea, con el doble de intensidad sísmica, ¿no? Pues era un hecho que la estructura se iba a colapsar, mientras que con aislamiento sísmico todavía seguía por debajo del límite, ¿no? En fin, obtuvo muchos parámetros. Otro que les quiero mostrar es el cortante, los perfiles de cortante. Aquí lo tuvo que graficar en escala logarítmica porque no se podía comparar tan fácilmente. Entonces vean que para la estructura convencional, más de 1.000 toneladas de cortante tenían que, digamos, el que estaba actuando en la estructura, o sea, manejar este cortante, pues ustedes saben que es mucho más complicado que manejar menos de 100 toneladas, ¿no? Entonces es mucho más fácil, mucho menos cortante en este tipo de estructuras cuando tenemos aislamiento sísmico. Aquí les quiero ofrecer un video de unas pruebas que se hicieron. Eh, ¿Por qué se los muestro? Porque cuando se hacen este tipo de estructuras aisladas, les decía que los controles de calidad son muy rigurosos. Entonces, nos piden siempre hacer pruebas de laboratorio ante, digamos, dispositivos como los que se van a ensayar, de hecho, con las mismas propiedades, perdón, como los que se van a instalar en la estructura, con las mismas propiedades, se les aplica una carga vertical del mismo tamaño del que va a estar pues, en la estructura, y los desplazamientos también se aplican. Hay un protocolo de cargas bien definido, pero los desplazamientos laterales y la frecuencia de aplicación de esos movimientos pues debe ser iguales e incluso superiores a los que va a estar durante un terremoto sísmico, ¿no? Pues ahí les voy a mostrar el video. Ahí va a empezar a moverse lateralmente y es el tipo de pruebas que se hacen para verificar que el comportamiento de los aisladores o de estos dispositivos es el adecuado durante un sismo, ¿no? Esa es, digamos, a la velocidad de diseño, o es decir, la velocidad que se espera con la que se mueve el edificio durante el terremoto, ¿vale? Entonces ahí se ve claramente cómo se desliza lateralmente el dispositivo y funciona muy bien, ¿no?
Bueno, pues ya voy a parar el video porque bueno, ya acabó la prueba. Me voy a ir a la siguiente. Otra tecnología también son los amortiguadores viscosos, que pues son dispositivos que traen un fluido viscoso en el interior, un pistón, un tubo. Pues, cuando hay movimiento relativo, el fluido pasa a través de los diferentes orificios, a través de las cabezas del pistón y disipa energía. Hay un dispositivo colocado para reforzar un edificio existente. Estos son los dispositivos y estos son unos brazos para conectar la estructura y el dispositivo. En México tenemos algunas aplicaciones de este tipo de amortiguadores. Es una torre que se llama la Torre Mayor, aquí en Reforma, y este es otro edificio que se rehabilitó con estos dispositivos. Aquí se ven los dispositivos y este es un brazo para conectarlo. Lo que hacen estos amortiguadores es reducir las demandas, o sea, nosotros tenemos unas demandas de pseudoaceleración o desplazamiento y al incrementar el amortiguamiento, por ejemplo, del 5 hasta el 30%, vean cómo bajan las demandas, tanto que prácticamente los picos en algunas zonas desaparecen, ¿no? Y en términos de desplazamientos también se reducen mucho las demandas, entonces ayudan a reducir mucho las demandas. Hay otro tipo de dispositivos también que normalmente se le conocen como histeréticos o dependientes del desplazamiento, como los contraventeos restringidos al pandeo, muy populares actualmente, que se están usando pues, prácticamente yo diría casi en todos los países sísmicos, ¿no? Ya se están usando. Hay una imagen de estos dispositivos colocados en un marco de acero. Este es el marco de acero. Ahí están los dispositivos en forma de diagonal. Unas pruebas que hicimos aquí en México, en el Centro Nacional de Prevención de Desastres. Aquí está la diagonal, es el dispositivo, el disipador. Aquí ven un actuador que está imponiendo carga lateral y al imponer carga lateral hace que trabaje esta diagonal, es decir, que tenga deformación y que disipe energía. Tiene aquí unos sensores para pues, medir las deformaciones, tiene strain gauges o galgas eléctricas, tiene una celda de carga el actuador, ahí tiene una instrumentación para estar midiendo el comportamiento de los dispositivos. Fueron unas pruebas muy interesantes, aquí algunas curvas de lo que se obtuvo durante esas pruebas, vean sus curvas carga-desplazamiento, pues muy amplias, muy redondas, muy robustas, disipan una gran cantidad de energía. Esto que ven acá pues, es cuando ya se rompió al final el dispositivo, pero después de haber disipado mucha energía. Aquí hay una curva, digamos, le llamamos ductilidad acumulada, que es una medida adimensional de la cantidad de energía que disipan. El estándar ISC 360 pide un mínimo de 200, pero pues este dispositivo fue capaz de disipar casi 1000, o sea, casi 5 veces el mínimo que pide ese estándar, ¿no? Otra cosa importante que debo decirles es que además de estas pruebas que se hicieron con el protocolo estándar, se hicieron pruebas sísmicas. Es decir, se generó un protocolo sísmico muy extremo, digamos de muy alta demanda, y se tuvo que pasar 15 veces ese protocolo para poder romper un dispositivo. Ese protocolo era, bueno, les cuento rápido, era, digamos, un edificio con un periodo de vibrar de 2 segundos, sometido al registro de el 19 de septiembre de 1985 de la estación SST en Ciudad de México, que si recuerdan, en México hay periodos dominantes de vibrar en la zona de suelo blando. Entonces ese movimiento sísmico también tiene un periodo dominante de vibrar de 2 segundos. Quiere decir que el edificio que analizamos estaba en resonancia. Agarramos el dispositivo que más energía tenía que disipar y fue el que ensayamos. Y lo tuvimos que pasar 15 veces para romperlo. ¿Qué quiere decir? Que para romper estos dispositivos necesitarían ocurrir muchos terremotos extremos para poder, digamos, consumir la cantidad de energía que nos ofrecen o que disipan. Entonces, la verdad es que son sistemas muy confiables que van a disipar unas grandes cantidades de energía antes de fallar, ¿no? Incluso varios terremotos iguales a los, digamos, del orden de los que se consideran para diseño. Bueno, vamos a hablar ahora de reducción de consecuencias, perdonen, reducción de consecuencias. Me voy a parar un poquito digamos, porque el tiempo se va muy rápido. Decir, ¿cómo podemos evaluar las consecuencias de los sismos, obviamente, antes de que ocurran?
Como dice ahí, existen varios métodos, algunos sencillos y otros más detallados. Un método detallado, pero robusto y ampliamente aceptado por la comunidad internacional es el propuesto por FEMA P58. Se ve un poco complicado, pero en realidad conceptualmente es simple, ¿no? Yo diría. Bien, primero analizamos la intensidad sísmica. O sea, hay que hacer un estudio de amenaza sísmica, pues del sitio donde se va a construir o donde está construida mi estructura. Después hay que analizar la respuesta estructural dada la intensidad sísmica. Entonces, obtenemos la respuesta sísmica, puede ser para diferentes intensidades y para diferentes movimientos sísmicos obtenemos la respuesta estructural. Después tenemos que calcular el daño probable dada una respuesta estructural. Y una vez que calculamos o que obtenemos ese daño probable, calculamos los costos esperados dado ese daño. Entonces, es una cadena de análisis, cuatro pasos, para obtener algo que se conoce como funciones de desempeño. Digamos, ese es el enfoque de esta metodología FEMA P58. Quien esté interesado, los invito a leer el documento, se descarga gratuitamente el FEMA P58 y, pues, digamos, van a encontrar este tipo de análisis para pues, poderlo llevar a cabo y evaluar las consecuencias. Entonces, lo que se obtiene como resultado de esa metodología, pues sean esas funciones de desempeño, son curvas o distribuciones de probabilidad. Eh, y bueno, hay un ejemplo o un par de ejemplos de dos estructuras existentes que se evaluaron con esa metodología. Una era una estructura aislada, equipada con este sistema, y otro era un edificio convencional. Ambos se analizaron para la misma intensidad sísmica, que era la intensidad de diseño. Fíjense, los costos, digamos, esperados en ambas estructuras serán muy diferentes. Aquí abajo tenemos el costo de reparación entre el costo de reemplazo de nuestra estructura. Fíjense que para la estructura equipada con esta tecnología de aislamiento sísmico, pues los costos esperados de reparación eran del orden de pues, como del 3 o del 4% del costo de reemplazo, o sea, muy bajo. Mientras que para la estructura convencional andaban como en el 80%. O sea, si el costo de reemplazo de mi estructura fuera de 100 millones, pues en la estructura convencional que se evaluó, tendría que gastarme 80 millones para repararla, mientras que en la estructura aislada, pues a lo mejor unos 4. Eso de manera esperada, ¿no? En un escenario optimista que corresponde al 10% de probabilidad, vean, pues me tendría que gastar como el 1% en la estructura aislada, mientras que un 55% en el edificio convencional. Pues vean que es la diferencia entre usar la tecnología y no usarla es muy grande, ¿no? Y todo por el mismo precio, ¿no? ¿Por qué? Porque he de decirles que una estructura aislada y una estructura convencional muchas veces cuestan lo mismo, ¿no? Van a decir, ¿de a poco sí? Pues la verdad es que sí, ¿no? Actualmente esas tecnologías han bajado mucho de precio y además permiten ahorrar, permiten tener ahorros en la superestructura, ¿no? Porque ya, digamos, muchas veces las cuantías de acero se vuelven mucho menores, se pueden optimizar secciones, para reducir el consumo de materiales y eso hace que el ahorro en la superestructura pague el costo de los dispositivos. Bueno, vean, en un escenario pesimista, pues el costo anda aquí como en un 13-14%, mientras que acá en un 100%. Pues obviamente la diferencia es muy grande. Otra cosa, es muy importante cuidar contenidos y elementos no estructurales. En un sistema convencional es muy difícil, ¿no? Muchas veces ni siquiera se toma en cuenta en el diseño. Nadie se pone a calcular los daños en contenidos o en elementos no estructurales, ¿no? O sea, muy poca gente lo hace. Y lograrlo con sistemas convencionales es muy difícil. Pero cuando usamos tecnología, la verdad es que es pues, mucho más fácil. Y vean, en este estudio que hicieron Tagabi y Miranda, es que seguramente varios de ustedes ya han visto, el costo del sistema estructural en diferentes estructuras es muy bajo. Vean, el caso de hospitales apenas el 8%. Quiere decir que el resto es elementos no estructurales y contenidos. O sea, la estructura prácticamente no importa en un hospital, ¿no? Es muy importante desde el punto de vista del desempeño, pero en términos de costo, pues es muy baja. Entonces, proteger al resto es muy importante. Y para proteger al resto, que son los elementos no estructurales y los contenidos, la forma más eficiente de hacerlo pues, es usando tecnología.
resultaría muy difícil hacerlo con sistemas convencionales, ¿no? Bueno, ya para ir cerrando los comentarios finales que les quiero ofrecer. Hemos observado que las consecuencias de los sismos alrededor del mundo son cuantiosas. Ya lo hemos visto pues, en las imágenes que les mostré. Nuestro planeta está vivo, nunca dejará de temblar mientras los humanos estemos en la Tierra. Debemos usar los conocimientos más recientes y los avances tecnológicos más avanzados para ofrecer construcciones seguras a nuestras comunidades. No debemos limitarnos a solo cumplir las normas de diseño, eso es muy importante. Actualmente podemos ofrecer construcciones más seguras con consecuencias reducidas. ¿Cómo podemos lograr eso? Usando tecnología. La naturaleza es impredecible, siempre nos puede sorprender con terremotos mayores a los considerados en los reglamentos de diseño. Eso ha pasado y va a seguir pasando. Debemos evitar las tragedias en el futuro y considerar diseños superiores en beneficio de nuestros países. ¿Cómo podemos considerar diseños superiores? Pues usando los beneficios de la tecnología. Poco a poco estamos logrando diseños muy superiores basados en el uso de la tecnología que nos ofrecen una forma inteligente de resolver el problema, como vimos acá en este hospital. Se pueden reducir las consecuencias y tener construcciones seguras, pues sí, usando esa tecnología. No debemos esperar a que las tragedias ocurran para cambiar la forma de construir. Y con eso concluyo, pues les agradezco mucho su atención. Espero que les haya gustado esta presentación. Y pues ahí les dejo mi correo. Si alguien tiene alguna duda o pregunta, por favor, búsquenme y con mucho gusto platicamos. Pues les agradezco mucho, espero verlos pronto y hasta la próxima.